Te invitamos a unirte a la comunidad de En Perspectiva. Podrás acceder a beneficios exclusivos, vivos para intercambiar con Emiliano, Romina e integrantes del equipo. Newsletters especiales. Bonificaciones en productos y servicios. Y sobre todo, estarás apoyando nuestro periodismo profesional e independiente. Te invitamos a unirte a la comunidad de En Perspectiva. Asumió en Bolivia el presidente Luis Arce, lo que puso fin a un año de problemas institucionales en ese país. En su discurso, al asumir el cargo, Arce envió un mensaje que pretendió ser de conciliación. Debemos poner fin al miedo en Bolivia. Creo en la justicia, no en fomentar un ambiente de resentimiento ni de venganza, que no respeta la diversidad de pensamiento, en donde ser de otro partido o color político te hace ser objeto de odio. Ayer el presidente Arce impuso en el cargo a los ministros que integrarán su gabinete. Mientras, Evo Morales, que ustedes recordarán estaba exiliado en Argentina, regresó a suelo boliviano en caravana y se trasladará hasta la zona cocalera de Cochabamba, donde forjó su carrera política. ¿Cuáles son los principales desafíos que tiene Arce? ¿En qué medida su administración se diferenciará de lo que fue la gestión del líder del movimiento al socialismo, Evo Morales? Bueno, vamos a conversarlo en los próximos minutos con el politólogo boliviano Marcelo Arequipa, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Madrid y docente de la Universidad Católica Boliviana San Pablo de La Paz. Marcelo, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarte. Gracias por atendernos. Romina, a ustedes, la verdad, muchas gracias por el contacto. Empecemos por una consideración más bien general. A ver, yo decía recién en la introducción, se termina una etapa conflictiva en Bolivia con el resultado de las elecciones y ahora la asunción ya directamente del nuevo gobierno de Luis Arce. Pero esto implica la normalización institucional de Bolivia, dirías, o sigue la tensión política y social. Mira, Romina, hay una palabrita medio aburrida que manejamos los cientistas políticos, pero que creo que ayuda bien a definir el contexto. A partir de la elección del 18 de octubre y de la toma de mando de la presidencia por parte de Luis Arce y David Choquehuanca, lo que tenemos en Bolivia es el inicio de la transición política. Es decir, los cambios de ciclo político no ocurren de la noche a la mañana, no pasan así, sino antes, previamente, hay un periodo de transición política. Entonces, esta transición política que vamos a empezar a vivir dentro de los siguientes 5 años va a cerrar un ciclo político, algo más grande en realidad, un ciclo político que llevamos viviendo en Bolivia desde el año 2006, es decir, desde el momento en el cual Evo Morales es presidente en este país. Ese ciclo político va a ser cerrado justamente por esta transición política que va a ser ahora administrada por el movimiento al socialismo. Había la incógnita de saber quién iba a administrar esa transición política, si era Carlos Mesa, que pertenecía a Comunidad Ciudadana, o era Luis Arce, que forma parte del movimiento al socialismo. Ahora esa incógnita está ya resuelta. Eso no quiere decir que los problemas entonces se hayan solucionado y hayan desaparecido. La pesadilla política que llevábamos viviendo ya casi un año se termina. Eso ya se resuelve, la crisis política. Pero inmediatamente de eso tenemos dentro de este país 2 otros problemas muy grandes, muy importantes. Un problema social relacionado con la pandemia del COVID y además un problema con la educación, porque Bolivia ha sido uno de los pocos países en los que se ha cerrado de manera arbitraria, se ha clausurado en todo caso de manera arbitraria el año escolar en Bolivia. Ya no hay clases a niveles escolares, ¿no? Y por otro lado está la crisis económica, una crisis económica muy fuerte que va a empezar a cobrar, creo yo, más fuerza en realidad, en el siguiente orden. Bolivia tiene gran parte de su mundo, digamos, económicamente activo, casi el 80% por lo menos está inmerso en la economía informal, no pertenece a la economía formal. Entonces luego, por tanto, es gente que subsiste al día.
Y eso tiene una realidad y tiene que ser atendido de una manera un poco más compleja que pensar en otros contextos donde hay una mayor formalidad. Entonces, yo diría por eso que cierras esa parte política, empiezas a administrar la transición política, pero además tienes otros dos problemas muy importantes y muy fuertes en lo social y en la economía. Marcelo, ¿qué tal? Además de estos problemas que vos comentabas, ¿no? Los que son consecuencia fundamentalmente de la pandemia, en este año lo que se vio también fue una polarización muy grande, ¿no? A nivel, tanto este año, como decías vos, de pesadilla. ¿Esa polarización en qué estado está? Porque, por ejemplo, uno de los líderes opositores ha dicho como que era un mal día para la democracia la asunción de Arce, ¿no? Gracias, Gastón. Buenos días. Mira, tenemos hoy día en Bolivia algo que es bastante similar a lo que ocurre en Argentina. Estamos partidos en dos bloques. Por primera vez en la historia estamos partidos en dos bloques. Un bloque masista y un bloque antimacista. En Argentina, no sé, en Uruguay creo que lo tienen más en un orden más ideológico, ¿no? Pero en Argentina tienes peronismo y antiperonismo, ¿no? Es decir, bloques que están mezclados y en los cuales además lo ideológico está ahí dentro, es decir, no es que está por encima, sino que está dentro de estos dos bloques. Por eso utilizo más el caso argentino en realidad, ¿no? Ahora, en estos dos bloques, lo que tenemos hoy día no es una polarización política, es decir, no estamos enfrentados entre dos proyectos de país, justamente porque estamos en una transición política. En esta transición recién se va a ver qué tipos de proyectos van a emerger después del 2025. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una polarización social, un momento en el que fracturas sociales históricas en este país que tenemos han empezado a juntarse y a presentarse al mismo tiempo. Es decir, ¿qué fracturas sociales históricas tenemos en este país que son irresueltas? El tema regional, por ejemplo, Oriente-Occidente. El tema de clases sociales, es decir, clases urbanas, clases medias urbanas versus sectores populares. El tema racial, si quieres incluso, es decir, los indios y los blancos. El tema geográfico que tiene que ver con lo urbano y lo rural. Esas cosas forman parte de la historia misma de este país, son históricas. No son cosas per se que hayan destruido Bolivia, sino son cosas con las cuales hemos nacido como país y que están ahí presentes. Ahora, el tema ahí que llama la atención es que justamente ahora, en este tiempo, todas estas fracturas y esta polarización social han aparecido de manera simultánea. Entonces, por eso estamos en este escenario tan enrarecido al que haces referencia. De manera, como decías, yo me perdí por lo menos en lo de manera simultánea, ¿podés explicarnos un poquito más ese aspecto en particular? Sí, mira, antes de la elección, el bloque masista y el bloque antimacista estaba dividido en lo siguiente, hablando justamente de esas fracturas. En el oriente de Bolivia, lo que tenemos es una identidad regional, sobre todo. Es decir, una identidad muy grande, muy afincada a la región a la que yo pertenezco. Esa es, digamos, si quieres, la primera razón por la cual yo voy a apoyar a algún líder político. En la parte occidental de Bolivia, en el altiplano, si quieres, lo que tenemos más bien ahí es otro tipo de identidad. Es una identidad que yo la denomino étnico-nacionalista, ¿no? Es decir, mucho más arraigado con lo cultural, con lo que tiene que ver con lo aymara, lo quechua, es decir, estas particularidades de la sociedad, ¿no? Entonces, está presente ahí, entonces, fracturas sociales regionales y fracturas sociales que tienen que ver con la diferenciación de clases sociales incluso, ¿no? ¿Qué cosa era aquello que traspasaba o que estaba por encima de estas dos identidades grandes, de estas dos fracturas grandes? La economía. A diferencia del año pasado, de la elección del 2019, esa anulada, donde la política era aquello que era lo más determinante, en este año era la economía. Entonces ahí se empezó a soldar, es decir, estas identidades empezaron a confluir y apoyar aquel candidato que les daba más respuesta en el orden de lo que significaba cómo iba a resolver sus problemas cotidianos, ¿no? Pero detrás de sí no hay duda que hoy día en Bolivia, sobre todo, si uno quiere un poco explicar el comportamiento de las personas, el comportamiento político, lo tiene que hacer a partir de la identidad política.
no tanto a partir de la ideología, que está ahí, ciertamente, no digo que haya desaparecido, pero sobre todo a partir del criterio identitario. Veía, bueno, lo escuchábamos recién, ¿no? En el discurso inicial de Arce, dio un discurso de conciliación, pero también buscó trazar metas de mejoras de la situación social y económica, ¿no? Que obviamente señalabas claramente el tema económico es el prioritario hoy, el que más sopesó la gente a la hora de su voto. ¿En qué medida esta administración tendrá aspectos parecidos, por ejemplo, o diferentes de lo que fue la gestión de Evo Morales, teniendo en cuenta que Luis Arce fue justamente su ministro de Economía, ¿no? Gestión en la que, además, recordemos que logró un crecimiento muy importante del PBI de Bolivia y, además, logró disminuir de forma importante la pobreza, ¿no? Sí, dos son las cosas que a mí me parecen que son, digamos, como que la herencia misma de la administración de Luis Arce como ministro, ¿no?, de Economía. Una administración de la economía buena, pero además una redistribución de los recursos, ¿no? Que eso ha sido muy, muy importante en la idea en la que durante todos esos años, Bolivia tenemos casi 11 millones de habitantes. Y de esos 11 millones de habitantes, aproximadamente 3,5 millones de habitantes han ascendido a la clase media, es decir, ha habido una movilidad social importante, no solamente en el plano de los ingresos, no solamente en eso, sino también en aquello que se conoce como la aspiración, es decir, lo aspiracional y romper, digamos, techos de cristal, si quieres. ¿A qué me refiero con eso? Los padres de mis padres pueden haberse dedicado a la construcción o haber sido mineros, pero yo no. Yo he tenido la posibilidad de ir a la universidad y además he tenido la posibilidad de estudiar un posgrado y de ser la primera persona dentro de todo mi árbol familiar, dentro de toda mi familia, que tengo un estudio, digamos, de posgrado, ¿no?, con un título universitario, quiero decir. Ejemplos así vas a encontrar muchísimos hoy día en este país, muchísimos. Entonces, por eso decía la administración de la economía, pero también acompañado con el tema de la redistribución de los recursos, ¿no? Ahora, ¿cuál es el matiz respecto a Evo Morales? Yo el matiz lo encuentro en la formación de los gabinetes de ministros, ¿no? Y uno revisa, ayer justamente fue la posesión del primer gabinete de ministros de Luis Arce y David Choquehuanca. Uno estaba acostumbrado a ver en la conformación del gabinete de ministros en la etapa de Evo Morales a ministros políticos con un peso muy grande, con un peso específico bastante importante. Uno estaba muy acostumbrado a ver eso, ¿no? En el caso de Luis Arce no es así. En el caso de Luis Arce más bien vemos perfiles de personas que van a ser buenos gestores de la administración pública en todo caso. Más que políticos pesados, perfiles de buenos gestores. Pero además, un añadido con lo que decía hace rato, con el tema de la movilidad social. Son perfiles de gestores, pero que no obedecen o que no pertenecen, si quieres, a una élite tradicional económica en este país. Más bien son personas que tienen una preparación y además tienen una raíz boliviana muy extendida. Es decir, no pertenecen solamente a la clase media tradicional o a la clase alta boliviana, los ministros, sino que vienen de sectores populares, en muchos casos, en casi todos los casos, pero con una alta preparación, con una alta profesionalización. Entonces, hay un matiz ahí bastante interesante. Yo no sé decir si eso realmente le va a funcionar, pero creo que la apuesta es por eso completamente distinta a la apuesta que hacía Evo Morales en su momento. Es una forma de marcar su perfil, digamos. Sí, y de diferenciarse, sí, porque el MAS tiene ese desafío, ¿no? Salir del liderazgo de Evo Morales, ¿no? Y de Luis Arce poder consolidarse como figura política. ¿Cómo lo ves en esos términos en cuanto a peso político de Arce y en cuanto a poder, ¿no? Si es un presidente que luce quizás débil o por no tener la trayectoria de Evo Morales y del liderazgo de Evo Morales, o está su nueva impronta hace que al revés, que lo deja fortalecido, ¿no? Mira, dos cosas ahí para apuntar en el comentario. La primera es, normalmente en Bolivia se tenía más o menos la siguiente fórmula.
Cuando el principal líder político no estaba de candidato del partido, el partido desaparecía. Eso es lo que teníamos casi siempre en la historia política de este país, ¿no? Y eso se puede ver. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? En este caso ocurre más bien lo contrario, ¿no? Ocurre lo contrario, porque Evo Morales deja de ser el candidato principal y de hecho está fuera de Bolivia, pero lo que ocurre en la elección del año pasado es que la prueba de consistencia es que hay más masismo que evismo, es decir, hay una prueba fáctica de que hay gente que en su gran mayoría ha ido a votar por un proyecto político, por una sigla política, más que por un líder en concreto. Y esto es bastante curioso, sobre todo en un nivel ya global, latinoamericano, si quieres, es bastante curioso que ocurra, peor en un contexto como el boliviano. Ahora, en esa perspectiva creo que es justo medir en realidad el perfil de Luis Arce y de David con el perfil de Evo Morales y Álvaro García. Es decir, no son perfiles iguales, son perfiles completamente distintos. De ahí que yo creo que en realidad hoy día, o más bien, va a ser el tiempo del movimiento al socialismo, es decir, de la organización política como tal, de la sigla, más que del caudillo. Y eso no está mal, en todo caso. No está mal porque nos va a permitir, creo yo, a todos los bolivianos, a repensar la política en otros términos probablemente, y a empezar a analizar las cosas más allá de el caudillo por el caudillo. Marcelo, en esa línea, Arce en el discurso no lo mencionó a Evo, ¿no? O sea, como que en esa línea de marcar los matices, de marcar el perfil. ¿Eso cómo lo leíste vos? Como que también separarse para blindarse de ciertas críticas que lo asociaban con Evo, con porque Evo también es una figura que polariza en Bolivia, ¿no? No tiene un respaldo así 100%. ¿También hay una búsqueda de él de blindarse ante esas críticas? Mira, yo creo que el hecho de que no necesariamente lo nombra, no es que lo niegue en todo caso. Es decir, no lo niega como líder político Evo Morales, ¿no? Creo que con buena prudencia y con buen tino, más bien lo que intenta hacer es poner, digamos, el sello de lo que va a ser esta administración, ¿no? de gobierno, de un nuevo momento. Entonces, de ahí que yo pienso más bien en una lógica más complementaria, incluso si quieres, porque Evo Morales no es que va a dejar de existir en la política, es decir, sería impensable creer eso, no solamente por Evo Morales, sino por cualquier persona, ¿no? Boliviana que quiera hablar sobre la política de su país, ¿no? Pero ciertamente él va a seguir perteneciendo al mundo de las organizaciones sociales, ya no creo como con la influencia política que tuvo antes, pero va a seguir, digamos, ahí presente, ¿no? ¿Y qué papel te parece que va a jugar? De marcarle la cancha, porque por algo vuelve al otro día también, como se puede decir que un poco lo opaca también a Arce, ¿no? Al otro día de que asume ya está en caravana volviendo al país. Sí, y la propia caravana también, ¿no? Se lee en algunos casos, veía por parte de algunos analistas como una forma de medir su fuerza también, su propia fuerza. Mira, ahí hay un manejo del timing bastante interesante. En la mañana de ayer, muy temprano, entra Evo Morales a Bolivia, ¿no? En la tarde de ayer, Luis Arce posesiona el nuevo gabinete. De lo que más se ha hablado, en todo caso, ha sido del nuevo gabinete, más que de la entrada de Evo Morales en los medios de comunicación. Entonces, por eso digo, hay un manejo bastante interesante, creo yo, más inteligente del timing político ahí, para un poco matizar el tema. Ahora, yo he ido escuchando bastantes declaraciones de líderes, de dirigentes del MAS, que hablan, que se refieren, a un Evo Morales más en clave del pasado, como un líder histórico, que lo es. Esto es lo mismo que hablar de Lula en Brasil, hablar de Néstor Kirchner en Argentina, hablar de Correa en Ecuador, con sus luces y sus sombras. Son líderes políticos, ¿no? Es decir, han sido líderes políticos importantes. Pero se habla más de un Evo Morales por eso en clave del pasado, no en clave del futuro. Por eso, otra vez, no se trata de anularlo, creo, sino se trata más bien de convivir en un espacio en el que él también esté ahí, forme parte del movimiento en el que forma, en la dirigencia del sector al que representa, pero no creo otra vez que sea lo que algunos medios lo retratan como que la sombra del poder, ¿no?
Marcelo, me quedó una pregunta porque terminamos hablando de la figura de Evo Morales, ¿no? Por esa diferenciación que se daba entre ambos. Pero respecto a Luis Arce y la política económica que puede llevar a cabo, ¿qué nos puedes decir? Tenemos muy presente lo que fue en el periodo de Evo Morales la injerencia del Estado o el peso del Estado en la política económica. ¿Este va a ser el caso también? Yo veo más un Luis Arce un poco más pragmático en todo caso, ¿no? Con las condiciones y con el contexto. Probablemente este ya no va a ser tanto el contexto del estatismo que primó en su momento cuando Evo Morales gobernaba este país. El segundo dato, que no es tan pesimista, sino es, yo creo, un poco más alentador. Yo estaba revisando informes también de calificadores de riesgo globales que hablan sobre Bolivia también en términos macroeconómicos, y cuando se revise la situación de Bolivia se dice que Bolivia no necesita cometer medidas de shock en la economía, no necesita hacer eso. No es Argentina, no es Ecuador, Bolivia, no está en esa misma situación. Lo que sí necesita es acometer ciertas medidas progresivas en la economía para que puedan un poco amilanar el hecho de que no se caiga en una crisis económica profunda. Entonces, tengo la impresión más bien de que vamos a ir hacia un escenario de economía mixta, de una economía mixta en la que no es que el Estado vaya a desaparecer, porque eso sí que no creo que vaya a ser Luis Arce, pero ciertamente yo creo que van a empezar a combinarse cosas bastante interesantes con la empresa privada. Marcelo, podemos comentar quizás otros desafíos que va a tener el nuevo gobierno, ¿no? Por ejemplo, va a tener que administrar los 3 centros de poder que tiene el país. En la Asamblea Legislativa no tiene más la mayoría de 2/3, la supermayoría que tenía previamente, o sea que esto le obliga a negociar con otros partidos políticos, ¿verdad? Sí, pero también hay dos otros factores de poder que yo encuentro en Bolivia para tener gobernabilidad. El primer factor de poder es la Asamblea Legislativa, sin duda. El segundo factor de poder... Perdón, Marcelo, ¿y ahí le complica mucho desde el punto de vista de haber perdido esta supermayoría, como decía Gastón? No creo, la verdad. Porque tiene una mayoría simple, mantuvo la mayoría simple. No, tiene una mayoría absoluta, no es mayoría simple, tiene una mayoría absoluta, entonces está un poco más por encima. No tiene los 2/3, pero tiene una mayoría absoluta, ¿no? Pero ya eso es cosa de ir articulando en todo caso según las cosas que vayan haciendo. El otro factor de poder es todo el campo organizacional, movimientos sociales y comités cívicos. En Bolivia todo ese campo es muy determinante, y las protestas sociales son muy fuertes en todo caso, y hay que saber articular con ese sector. El otro factor de poder es todo el aparato productivo del Oriente, de Santa Cruz de la Sierra. Toda esa agroindustria que se tiene en Santa Cruz es muy importante. Entonces, con estos 3 factores de poder es con los cuales se puede generar un escenario de gobernabilidad, no solamente con la Asamblea Legislativa. Por eso creo que a veces nos quedamos mucho en la lectura de solamente la Asamblea, cuando realmente la realidad compleja de Bolivia en la idea de lo nacional popular es mucho más que eso. Ahí en el tema de los movimientos sociales es donde Morales puede aparecer como un socio, ¿no? Porque él lo que ha dicho es que vuelve a meterse en el movimiento sindical de donde surgió en Cochabamba, ¿no? Sí, pero parcialmente, porque él lidera el sector de los cocaleros. Hay otros sectores también muy fuertes en movimientos sociales. La Central Obrera Boliviana, que eso aglutina a los obreros, la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia, que eso aglutina todo el campo occidental, sobre todo el altiplano de Bolivia. Eso es, digamos, en el campo de los movimientos sociales, pero también hay sectores urbanos que se están movilizando ya desde el 2016 en contra del MAS. Y eso también está ahí consolidado, por si acaso, y eso no le pertenece al MAS, eso es de oposición al MAS. Y también los comités cívicos de Santa Cruz, sobre todo, son muy fuertes y muy potentes. Pero ¿cómo dirías entonces qué desafío tiene en ese sentido Luis Arce con respecto a los movimientos sociales y los comités cívicos, esto que venís comentando? ¿Cuál puede ser el panorama con el que se encuentre? Sí, mira, yo creo que si algo tiene que aprender el movimiento al socialismo como experiencia es que durante todos los años anteriores se ha peleado y se ha enfrentado mucho contra la clase media. La ha arrinconado y no le ha dado el micrófono como para que pueda protestar y que pueda decir lo suyo. Y creo que ahora es un buen momento para primero darle el micrófono a la clase media, dejarle que hable primero
escucharla en todo caso y luego empezar a atender aquellas cosas que pueda atender. Sin eso se va a ganar más enemigos en todo caso, es decir, esos movimientos urbanos de clase media sobre todo no van a desaparecer. Han llegado ahí para quedarse en oposición a todo lo que haga el movimiento al socialismo y eso tiene que saberlo digerir bien. Ahí es donde aparece esta figura de Luis Fernando Camacho, ¿no? Vos decías otros movimientos sociales, él se convirtió en un líder de las protestas el año pasado en la zona de Santa Cruz, ¿no? Sí, por eso decía, sin duda ese escenario y ese campo de movilización no es menor, es un campo que está ahí y que además le pertenece ideológicamente a las derechas. No me parece mal, en todo caso, porque igual, de todas formas, en Bolivia por primera vez ha aparecido ya un proyecto político de derecha, algo que no lo teníamos y algo que venía medio velado, porque no querían ser llamados de derechas, pero ahora está ahí. Y hay que saber administrar eso en todo caso, porque de eso se trata la política, del disenso y del conflicto, ¿no? Ahí se va a ver entonces más el rol de articulación, ¿no? También dentro de los movimientos sociales. No cuenta con un movimiento social así totalmente a favor, sino ahí también tiene que aparecer ese ángulo conciliador que él mostraba en su discurso, ¿no? Que Arce mostraba en su discurso. Sí, exactamente. Marcelo Arequipa, politólogo boliviano, gracias Marcelo por atendernos esta mañana, un abrazo y bueno, nos volvemos a contactar, seguimos atentos entonces a lo que está aconteciendo allí en Bolivia por estos días y bueno, seguimos el proceso entonces en los próximos meses y semanas. Un abrazo. Gracias, Romina, igual un abrazo para ti y para Gastón.